Bienvenidos a hazclick.com. Hoy está con nosotros Marco Covarrubias, quien es administrador de servicios al contribuyente de SAT. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nadia. Muchas gracias. Se está realizando un nuevo formato para las facturas de los contribuyentes y de los cuales ustedes están pidiendo que migren. ¿Nos puede platicar sobre esto? Claro que sí, Nadia. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan. A partir del 1 de julio se actualiza la factura electrónica para efecto de que se actualice la información que los contribuyentes manifiestan en la misma. Es de la versión 3.2 a la versión 3.3. Quiero decir que en este momento sigue vigente la versión anterior, la 3.2. A partir del 1 de diciembre será obligatorio migrar a esta nueva versión 3.3 de facturación electrónica. ¿Qué queremos hacer con esta nueva factura? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? La idea es que se dé información de mayor calidad, tanto para el contribuyente como para la propia autoridad. Es decir, ahora va a haber catálogos donde se va a ordenar la información que el contribuyente manifiesta en las facturas. Te pongo un ejemplo. Uno de los que ha causado mayor revuelo es el catálogo de productos y servicios. En la versión anterior, la gente al hacer una factura tenía hasta 100 formas de describir un producto. Por ejemplo, de un tornillo, por decir un tornillo con cabeza plana de 3 octavos, por ejemplo. O 1 kilo de cebollitas Cambray para carne asada, por ejemplo. Entonces, ese texto libre de alguna manera no clasificaba bien la información y hemos adoptado un catálogo internacional con más de 52,000 productos que se conforman a través de un grupo, un subgrupo, una clase y un producto. Te lo explico. Si tú vas a vender cebollas, por ejemplo, vendes cebollas, tendríamos que irnos a un catálogo que dice productos y alimentos en el grupo. Y luego en el subgrupo, pues podría ser alimentos vegetales. Y en la clase ya cebolla. Y ya en el producto no vamos a encontrar cebollitas Cambray porque es un concepto muy local, muy de México. Entonces, como es internacional, no vamos a encontrar esa palabra como tal. Y a mucha gente le crea confusión porque pues ellos quieren poner claramente cebollitas Cambray. Pero bueno, al darme ese orden o al tener ese orden, ya no va a dar pie o oportunidad para que tengamos errores en la descripción de la información. Otro, por ejemplo, el uso que se le da a la factura. Normalmente, cuando una persona va a recibir una factura por algún gasto que realizó, ahora hay un campo que se denomina uso de la factura y en ese uso de la factura tú vas a señalar para qué vas a utilizar esa factura, es decir, por qué concepto fue el gasto. ¿Fue una inversión? ¿Fue un gasto general? ¿O fue una deducción autorizada? Vas tú con el médico, Nadia, con el dentista, le dices que te dé tu factura para hacer tu deducción personal para efectos de tu declaración anual y le dices que ese gasto es de una deducción personal. Y en el uso de la factura, que es un campo que se modifica, él le va a poner deducción personal. De tal manera que la autoridad se da cuenta de que es un gasto, es una deducción personal, la naturaleza del gasto que tú estás teniendo y me va a permitir al final del año con esa factura que yo ya tengo porque el SAT la timbra, decir que tú tuviste un gasto y que es deducción personal y te voy a hacer una propuesta de declaración prellenada. Porque tengo esa información que tú proporcionaste en la factura. Ahora, los contribuyentes hasta el momento, ¿cuántos han migrado a esta nueva facturación? Pues mira, realmente nosotros tenemos que ha aumentado la base de tributación, somos como 60 millones de contribuyentes en este momento. De Jalisco te estaría hablando de 5 administraciones que somos aquí más o menos con 800 o 900 mil por administración. Yo creo que un 70% más o menos son los que están migrando ahorita. Y justo nos estamos dando la tarea a que aquellos que no lo han hecho, pues es momento de que lo hagan porque todavía tenemos tiempo. ¿Hasta cuándo es el plazo? Es hasta el 1 de diciembre de este año. ¿Habrá prórroga? No lo creo. No. Y de hecho, como un ejemplo que nosotros, para apoyar a los contribuyentes que acuden con nosotros de forma gratuita, que les ayudemos a hacer una factura, en la herramienta gratuita del SAT ya no tenemos la versión anterior. Tenemos la versión actual, la 3.3, y ahí ya estamos dando talleres y eventos para que el contribuyente vaya familiarizándose con los nuevos catálogos y campos que se actualizan. Otro, si me permites dar otro,
Hay también Ejemplo. ya validadores para que el contribuyente no tenga errores. Por ejemplo, si tú vas a expedir una factura, ya tienes que validar el RFC del contribuyente. Ujú. Es un campo donde se desglosa, ya tenemos un listado importante de RFCs de contribuyentes, de tal forma que si el RFC no existe, no te va a permitir siguiendo haciendo la captura de la información de la factura. ¿Por qué se da esto? Resulta que yo como empleado de repente me mandan a algún evento a hacer una comisión, Ujú. me dan un viático, yo llego a consumir mis alimentos, me dan una factura y me la entregan. Digamos que me la dieron en enero de este año, pero ahorita, justo cuando vaya a presentar o hacer mi declaración anual, me doy cuenta de que mi RFC está con un error, Ujú. ya no es deducible. Eso implica para el empresario, pues que tiene que sustituir o tiene que cancelar esa factura, lo Sí. que implica un costo en horas hombre, lo que implica un costo en tener que realizar, actualizar ese documento. Y pues bueno, ahora con esta modificación y con esta validación, prácticamente se erradica ese prellenado o ese retrabajo. ¿Por qué? Porque no te va a permitir avanzar y ya no va a haber errores en el RFC, por ejemplo. Ujú. Ahora, pero también esto implica en que todos nos pongamos en orden con Hacienda. Este es el objetivo primordial. El objetivo es que nosotros comprometidos con el desarrollo de la tecnología, tú sabes que las dinámicas empresariales y sociales ahora son electrónicas. Ujú. Entonces, nosotros comprometidos con ese desarrollo, pues de alguna manera con estos datos que nos da el contribuyente a través de su factura, nos permite generar o crear herramientas para simplificarle el cumplimiento de sus obligaciones, como ya lo vimos con las declaraciones prellenadas que les damos nosotros como propuestas en la declaración anual, como lo vimos con mi contabilidad para personas morales que tienen flujos de efectivo hasta no más de 5 millones, con la contabilidad electrónica. Y déjame decirte, para aquellos contribuyentes que de alguna manera entregan y dan y reciben facturas, vemos el flujo de su negocio y en un momento dado les podemos hacer una propuesta de pago de IVA, porque yo sé cuánto cobraste y cuánto gastaste al emitir este tipo de facturas debidamente ordenadas. En ese sentido, yo te puedo hacer una factura donde tú me validas si tu declaración es correcta, la palomeas y te vamos a devolver tu IVA. Ese es generar una facilidad. También debo admitirlo, como bien lo comentas, le da a la autoridad una información importante para combatir esquemas agresivos de evasión fiscal. ¿Por qué? Porque de alguna manera prácticamente en línea estamos siguiendo las operaciones y el flujo de las operaciones del negocio. Es Ahora, correcto. ¿qué va a pasar cuando ya hayamos llegado a esa fecha que todo tiene que ser en su tiempo? ¿Va a haber multas qué va a pasar? Pues ya en esa parte nadie seguiría el procedimiento normal que las disposiciones establecen. Como tú sabes, el artículo 29 y 29A nos dice los requisitos que debe contener un comprobante fiscal para una operación que realizas. Ujú. Entonces, si no lo emites, pues puede ser susceptible de una multa o una sanción si la autoridad detecta que no estás emitiendo los comprobantes con los requisitos que se establecen y desde luego con las versiones actuales. Otra de las modalidades que se ha escuchado y que han comentado los contribuyentes es el hecho que emiten su factura y tienen que acompañarlo de un testigo de pago. ¿Qué es Bueno, esto? ese es otro, otro de las modificaciones que es un catálogo interesante que se llama complemento de recepción de pago. Y esto es interesante porque con la versión anterior, cuando tú realizabas una operación, vamos a decir, alguien que le provee de productos o servicios al gobierno, normalmente le proveías del servicio, les pedías la factura y ellos no te la pagaban hasta cierto tiempo después, pero como el SAT ya tenía esa factura, para el contribuyente era deducible el gasto y para mí era acumulable, pero a mí no me habían entregado el dinero. Ujú. Sin embargo, yo tendría que presentar la declaración con el pago correspondiente. Ahora, para simplificar y evitar este tipo de situaciones, con ese complemento de pago, yo no voy a acumular el ingreso hasta que realmente me entreguen el pago. Es decir, hice la operación ahorita, te entregué la factura, sí, ya te la entregué ahorita, pero no me la has pagado. Pagado. Ujú. Yo voy a hacer un complemento de pago con la cantidad que tú me hayas abonado, ya sea en parcialidad, diferido o en una sola exhibición en el momento, hasta que me lo entregues.
te doy ese recibo de complemento de pago, en ese momento la autoridad ya sabe que yo tengo el dinero y yo tendré que declararlo. Entonces es fundamental y creo que es uno de los más importantes porque eso también nos hace ver el flujo del negocio del contribuyente. Bueno, siempre que SAT nos manda estos cambios, pues como que no los queremos entender o no sabemos perfectamente cómo se debe de llevar a cabo. ¿Qué debemos de hacer los contribuyentes? ¿A dónde podemos acudir para que nos digan cómo lo debemos de hacer? Claro que sí, Nadia. Mira, te comento, las oficinas del SAT, tanto del Trompo Mágico, que están a un lado de la SEP, el Mercado de Abastos, tenemos otra oficina, y ahí en la Glorieta Colón en Américas, de la que venimos nosotros. Damos servicio gratuito para efecto de que si un contribuyente no se ha familiarizado con las nuevas disposiciones o los nuevos campos, ahí le ayudamos a hacer su factura y lo enseñamos en ese momento con un caso real que él quiera llevar a cabo. Y adicionalmente, tenemos talleres todos los martes y jueves a las 4 de la tarde para que acudan y nosotros les expliquemos de manera detallada con casos de uso prácticos todo los cambios que ellos deben de llevar a cabo, de realizar. Hay tutoriales en nuestra página que detallan paso a paso cómo se debe de seguir. Hay un anexo de preguntas y respuestas también en nuestra página donde vienen las preguntas más comunes y muy importante para toda esa gente que no encuentra el producto, servicio o su catálogo, cómo debe de especificarlo. Tenemos también una herramienta gratuita que es un buscador que te ayuda con una palabra clave a encontrar el producto o la clave del servicio que tú vas a brindar. Bien, licenciado, y finalmente un mensaje para nuestros seguidores de hazclick.com. Pues estamos a sus órdenes, como ya lo indiqué, en Américas 1221, en la Glorieta Colón, de un horario de 8:30 a 4 de la tarde para todas las dudas, inquietudes y quien quiera acudir a un taller, pues estamos abiertos a todas las preguntas, dudas que ellos tengan. Mi correo electrónico, si lo puedo dar, Claro que sí. marco.covarrubias@sat.gov.mx. Gracias, en exclusiva para hazclick.com.